Capítulo 10. Lo siento, susurró Philip detrás de mí. No sabía si se estaba refiriendo a lo ocurrido o si lo que lamentaba era haberme preguntado por ello. Pero ya no importaba, pues había vuelto a levantar mis muros. Había sido un error mostrarme vulnerable. Lo único que deseaba ahora era salir corriendo de allí y refugiarme en algún lugar lejos de aquel hombre que me hacía decir cosas que no quería decir y sentir cosas que no quería sentir. Me hice a un lado para dejar de estar atrapada entre su cuerpo y el cristal, y me di la vuelta. ¿Listo para jugar al ajedrez?, pregunté con energía. ¿O deberíamos dejarlo para otro día? Ni me molesté en mirarle, pues ya estaba encarada hacia la puerta. Tenía las emociones a flor de piel y necesitaba estar a solas para volver a guardarlas en su escondrijo. Estaba a punto de salir huyendo cuando Philip apoyó su mano en mi brazo. Espere. Me volví hacia él de mala gana. ¿Tiene hambre?, preguntó. En realidad, sí. Ni siquiera me había dado cuenta. ¿Me disculpa unos minutos? Por favor, siéntase como si estuviera en su casa. Lo observé abandonar la biblioteca con sentimientos encontrados. Seguía debatiéndome entre el calor y el frío, y aún no había decidido hacia dónde me decantaría, hacia Philip o lejos de él. No obstante, ahora que él no estaba, ya no sentía deseos de huir, por lo que decidí aguardar su regreso. Tomé un libro de poesía de la estantería, me acomodé en una de las butacas que había junto a la ventana e intenté deshacerme de mi desasosiego concentrándome en los poemas. Cuando la puerta volvió a abrirse, me sorprendí al comprobar en el reloj situado sobre la repisa de la chimenea que había transcurrido media hora. Philip depositó una bandeja llena de comida en la mesita que había entre las dos butacas. Confío en que apreciará por lo que he tenido que pasar para conseguirla. Debería haber oído cómo me ha reprendido el cocinero por asaltar su despensa. Estaba aterrorizado. Me reí de buena gana, aliviada al comprobar que había regresado con una actitud menos grave. Eso no es cierto. Sí que lo es, aseveró con una mueca. No sé por qué, pero los sirvientes que le han visto a uno crecer no dudan en seguir tratándolo como a un niño, tenga la edad que tenga. Alcanzó un plato. ¿Qué le apetece? Oh, puedo hacerlo yo. Dejé a un lado el libro y alargué la mano para asir el plato, pero él se negó a entregármelo. Ni hablar. Permítame que me ocupe yo. ¿Un poco de todo?, propuso con una sonrisa y un extraño brillo en los ojos. Me sorprendieron tanto su ademán como su mirada. Sí, gracias. Lo observé mientras me servía fruta fresca, pan, jamón cocido y queso. Acepté el plato con una sonrisa burlona en los labios. Espero que no insista también en darme de comer. Lo haría si pensara que usted me lo permitiría, murmuró. Me ruboricé disimuladamente. Ahí está, exclamó. Cuánto he añorado ese rubor durante la última media hora. Creo que lo hace a propósito, confesé mirándolo enojada. ¿El qué?, preguntó riendo entre dientes. Hacerme sonrojar. Es la tarea más difícil que he llevado a cabo en la vida, admitió sin rastro de vergüenza. Y la más divertida.
Me quedé ahí sentada, consciente de mi sonrojo y de mi irritación, mientras él servía la limonada. «Gracias», murmuré a la vez que aceptaba el vaso que me ofrecía. Philip siguió sosteniéndolo incluso después de que lo hubiera rodeado con la mano. Levanté la mirada y me sorprendí al ver que su expresión se había vuelto totalmente seria. «No crea que porque disfruto tomándole del pelo no la tomo en serio», confesó en voz baja. «Es un honor saber qué esconde su corazón, Marianne». Sus palabras me sorprendieron tanto que habría dejado caer el vaso de no haber estado él sujetándolo. Philip lo dejó sobre la mesa y empezó a servirse comida en el plato sin mirar en mi dirección. ¿Se comportaría alguna vez de forma previsible? Lo dudaba. Me sentía desconcertada, aunque también halagada por un motivo que no era capaz de identificar. No sabía ni qué decir ni qué hacer. Me quedé con la mirada fija en el plato hasta que Philip volvió a abrir la boca. «Es comida, Marianne, por lo tanto se supone que debe comérsela». Levanté la mirada rápidamente. La expresión divertida en su rostro resultaba irresistible. Se me escapó una risita y empecé a comer. Volví a sentirme a gusto, muy a gusto de hecho. Crucé las piernas a la altura de los tobillos y miré por la ventana. Me alegré de que la conversación hubiese cesado y poder disfrutar mientras comía del espectáculo de la lluvia, que había sumido la estancia en el silencio y la había aislado del resto del mundo, ocultando a nuestra vista los cultivos y el vergel. Es una biblioteca espléndida. ¿Cuánto tiempo les llevó reunir todos estos libros? Pocas generaciones en realidad. A mi abuelo le apasionaban los libros, y es posible que la mitad de lo que ve lo adquiriese él. Mi padre solía añadir ejemplares cada vez que viajaba al continente. Siempre estaba buscando libros únicos, y cuando regresaba me mandaba a llamar y me mostraba sus nuevas adquisiciones. Para mí era casi como haber viajado a su lado. Atisbé un destello nostálgico en sus ojos. Años después, durante mi viaje por Europa, sentí una fuerte atracción por las pequeñas librerías de los lugares que visitaba. Volví a casa un año más tarde con docenas de cajas repletas de libros. Tanto las cajas como yo llegamos justo a tiempo. Bajó la voz. Pude enseñárselos a mi padre antes de que muriera. Para él fue como un último viaje. Me intrigó la reverencia contenida en su voz. ¿Cómo era su padre? Philip se reclinó en su asiento. Era generoso y perdonaba con facilidad. Un hombre de principios, con un alto sentido de la moral y respetado por cuantos lo conocían. Me miró a los ojos. Era un caballero en el más amplio sentido de la palabra. ¿Y usted quiere ser igual que él? Podía verlo en su rostro. Por supuesto. De pronto me di cuenta de lo hirientes que habían debido resultar para él mis palabras la noche que nos habíamos conocido. No lo sabía. Cuando dije aquello en la posada, no sabía lo que supondría para usted. Debí de ofenderle profundamente. Lo lamento. Philip esbozó una sonrisa llena de arrepentimiento. Nunca antes había merecido una ofensa tanto como aquella noche en la posada. Por favor, no se disculpe por eso. Lo observé con atención, atraída por la afable sonrisa y la mirada tierna que había adquirido su semblante al hablar de su padre. Solo conocía de Philip unos pocos retazos, pero ansiaba saber más. ¿Qué libros compró durante su viaje? Todo cuanto llamó mi atención. No soy tan selectivo como mi padre. Él leía principalmente sobre filosofía y religión. Yo adquirí libros de historia, mitología y poesía. Señaló el libro que había estado leyendo un rato antes.
Ese lo encontré en una librería minúscula de París de la que mi padre me había hablado. El propietario le recordaba de sus numerosas visitas. Me indicó una estantería que albergaba libros de filosofía, y creo que se sorprendió bastante cuando me decanté por el de poesía. La estampa que había ilustrado me hizo sonreír. ¿Qué más hizo durante su viaje? No es fácil resumir un año viajando por Europa, dijo estirando los brazos. Entonces no lo resuma, cuéntemelo todo. Me ruboricé al darme cuenta de lo impacientes y exigentes que habían sonado mis palabras. No pretendía decirlo de ese modo. Lo que ocurre es que... Negué repetidamente con la cabeza. No estaba segura de si debía continuar. ¿Qué es lo que ocurre? Parecía tan interesado que intenté concluir mi razonamiento. En Bath todo era muy distinto. Mi única compañera eran mi abuela y mi tía. La primera solo habla si tiene una crítica que hacer, y la segunda tiene en la cabeza más pelo que ingenio. No solíamos alternar mucho porque a mi abuela no le gusta la gente, así que llevo mucho tiempo privada de buena conversación. Imagino que no es lo único de lo que se habrá visto privada. ¿No ha echado en falta también algo de amistad? Preguntó con la mirada compasiva. De pronto mi orgullo prendió de nuevo. No lo he dicho para que sintiese lástima por mí, y definitivamente no me interesa una amistad fundamentada en la compasión. Mi voz sonó más brusca de lo que había pretendido. Philip me observó durante 1 minuto. Le sostuve la mirada a modo de desafío. Lo entiendo mejor de lo que cree, admitió al fin. Sus palabras me desarmaron. «Ah, ¿sí?», pregunté sorprendida. Miró pensativo por la ventana. Usted no desea que la amen por compasión, y yo no deseo que me amen por mi fortuna. ¿No nos parecemos en ese sentido? Cuando se volvió de nuevo hacia mí, tenía la misma mirada nostálgica que había visto en sus ojos cuando me había mostrado el retrato de su hermano mayor, Charles. Su melancolía me llegó al corazón y me llevó a formularle una pregunta. ¿Lo ama alguien por su fortuna? Una pregunta tan personal debería haberle ofendido, y sin embargo esbozó una media sonrisa. ¿La ama alguien por compasión? No. Aún así, teme que alguien lo haga. Asentí, pensando en cuánto odiaba tener que imponer mi presencia en los demás por el mero hecho de depender de ellos. Entonces también tenemos eso en común. Me miró a los ojos y un acuerdo mudo se estableció entre nosotros. Bien, me limité a añadir. Vi cómo los labios de Philip esbozaban una sonrisa al mismo tiempo que los míos. Se inclinó un poco hacia adelante. Prometo no amarla por compasión, murmuró. Me ruboricé ante la idea de pronunciar las palabras prometo y amor en una misma frase, dirigida a Philip. Sin embargo, tenía que devolverle la promesa, o estaría siendo muy descortés. Y yo prometo no amarle por su fortuna. Ya está. Lo había dicho. Me pareció descarado y osado, y quizás ese fuera el motivo por el que sentí la extraña necesidad de sonreír. Obligué a mis labios a esbozar una media sonrisa, y las mejillas me dolieron por el esfuerzo. Recuperé el libro para dejar de pensar en ello. Sigo queriendo saber más cosas sobre su viaje, a menos que tenga algo que hacer. Estoy a su entera disposición, Marianne, pero no querría aburrirla con las historias de mis viajes. ¿Aburrirme? Le miré fijamente.
Philip, nunca he salido de Inglaterra. Ni siquiera he estado en Londres. No sabe lo que daría por tener las mismas experiencias que usted. ¿Cómo puede pensar que me aburrirá? No respondió, aunque sus ojos rebosaban alegría, y me vio obligada a preguntar: ¿por qué me mira de ese modo? Me ha llamado Philip por primera vez. Me ruboricé. Tenía razón. Le había llamado por su nombre de pila, aunque tampoco era culpa mía. ¿No era él el que insistía en dirigirse a mí como Marianne y el que me había pedido también que dejara de llamarle señor? Es porque se me están pegando sus malos modales. Refunfuñé. Él se echó a reír. Me alegra oír eso. No sabía cómo responder, aunque por suerte no tuve que hacerlo, ya que Philip se me adelantó. ¿Por dónde empiezo? Por París. Me contó más cosas de la pequeña librería donde había encontrado el libro de poesía. Después me habló del Palacio de Versalles y de los bailes y las reuniones a los que había asistido. Al mencionar la Catedral de Notre Dame, se puso en pie, se dirigió a la estantería y paseó la mirada por los títulos que contenía durante 1 minuto. Regresé al punto en el que había estado curioseando antes y saqué el libro sobre arquitectura gótica. ¿Era este el que andaba buscando? Me deleitó con una sonrisa al tomar el libro de mis manos. Luego lo colocó en la mesita que teníamos delante y me mostró los rasgos característicos de la catedral. Conforme iba pasando páginas rápidamente, su voz ganaba en pasión. De París pasamos a Italia, Venecia, Roma, Florencia. Volvió a ponerse en pie, y esta vez tardó unos minutos en encontrar el libro de arte que quería. Me lo tendió y me dejó consultarlo a mi antojo mientras iba señalando las estatuas que había visto y contándome curiosidades sobre los artistas y la conservación de las obras. Luego me habló de las óperas italianas y del tiempo que había estado alojado en una villa costera donde las aguas eran tan cristalinas que podía verse el fondo del mar. Después de Italia llegaron Austria y Suiza. Los Alpes, las canciones, los hermosos parajes y más libros. Me mostró uno sobre Baviera y otro de canciones populares austriacas. Le pedí que me cantara una. Su voz era grave, armoniosa y muy agradable al oído, pues no resultaba forzada ni poco natural. A medida que avanzaba en sus historias, se le iban iluminando los ojos más y más. Hacía gestos con las manos mientras hablaba, y cuando sonreía, su rostro entero resplandecía y se volvía cautivador. Al cabo de un rato, ya no hizo falta que hiciera preguntas, pues él hilaba un tema con otro, y yo me limitaba a escucharle con la barbilla apoyada en la mano. Me regalé los sentidos con historias, imágenes e ideas exóticas. Philip abrió ante mí nuevos mundos con sus palabras y perdí la noción del tiempo. El cielo encapotado ocultó a nuestros ojos la puesta del sol y nos atrapó en una tarde deliciosa e interminable. Volví a tomar conciencia del mundo exterior cuando él se interrumpió al final de una historia, y oí voces en el pasillo que reventaron la burbuja en la que había estado suspendida. La realidad y el tiempo transcurrido me alcanzaron a toda prisa en contra de mi deseo. Yo quería volver atrás, a las horas que acababan de pasar. Quería cerrar la puerta y permanecer donde estaba para siempre mientras la lluvia caía sin cesar. No obstante, Philip dejó de hablar, y su silencio marcó el final de nuestro tiempo juntos. Me encanta este lugar. Acompañé mi confesión con un suspiro. No quería irme de allí. Puede venir cuando lo desee.
Pero es su santuario. En cuanto había visto a Philip allí, me había dado cuenta de que aquel era su vergel. No quiero molestar. ¿Ni siquiera si yo se lo pido? Rebatió él con una sonrisa en los labios. Oh, bueno, entonces... No sabía cómo responder, y mi propio azoramiento hizo que me sonrojara. Es muy amable. No lo soy. La biblioteca está abierta a todo el mundo. Puede venir aquí siempre que quiera. Gracias. Y gracias también por acompañarme durante todo el día. No recuerdo haber pasado un día tan agradable en mucho tiempo. Philip extendió el brazo para salvar el poco espacio que separaba nuestras butacas y de forma natural, casi instintiva, puse mi mano sobre la suya. Se inclinó más hacia mí. Los ojos le centelleaban y su sonrisa era tan cálida como un rayo de sol. El placer ha sido mío, Marianne. Sentí cómo sus ojos me atrapaban. De pronto se adueñó de mí la certeza de que si sondeaba su mirada descubriría un hermoso secreto. Un secreto importante. Inspiré hondo y al hacerlo me acerqué aún más. La sensación se intensificó y sirvió para convencerme de que solo la distancia entre nosotros me impedía descubrir la verdad. Si me acercaba más, pasaría algo, estaba segura. Si me alejaba, no pasaría nada. Así que me quedé totalmente inmóvil, haciendo equilibrios entre ese algo y la nada, sin saber hacia dónde decantarme. Philip también permaneció inmóvil, como si esperara que me decidiese. Sus ojos, en cambio, no se comportaban como meros testigos imparciales de mi reflexión, sino que intentaban persuadirme para que optara por ese algo. Me invitaban a acercarme para que me asomara a aquellos pozos azules y me zambullera en ellos, me perdiera y no volviera a resurgir. Oh, discúlpenme. La voz del señor Clampett me sacó de mi ensoñación. Me sobresalté, como si acabara de despertar de un sueño, y aparté mi mano de la de Philip. La sensación que había sentido se evaporó como se evapora el humo de la vela que acaba de ser apagada, dejando tras de sí volutas de anhelo inconfesado. Philip había dejado la puerta de la biblioteca abierta, por supuesto. En ese sentido era todo un caballero. Sin embargo, no pude evitar preguntarme qué habría visto su tío. ¿Habría sido testigo de todo el tiempo que había pasado mirándole a los ojos? Me sonrojé al pensarlo. Philip se puso en pie y se dirigió hacia el señor Clampett, que se había detenido a la entrada de la estancia. Este carraspeó antes de hablar. No sabía que estaban tratando asuntos privados. La puerta estaba abierta. Echó una mirada a la doncella que llevaba toda la tarde limpiando el polvo diligentemente en un rincón. Sí, lo sé, observó Philip en tono alegre. ¿Necesita algo? El señor Clampett levantó su libro. Aquí no hay nada sobre el rinoceronte indio. Venía a buscar otro volumen que completara este. Echó la cabeza hacia atrás y paseó la mirada por las altas estanterías con una expresión de derrota. ¿No sabrá por casualidad si tiene por aquí el libro que busco? No estoy seguro, respondió el joven con una mirada que expresaba en parte diversión y en parte compasión. El señor Clampett dejó escapar un suspiro y se acercó a la estantería mientras meneaba la cabeza y murmuró algo entre dientes que sonó a desorganizado. Al echar un vistazo al reloj que había sobre la repisa, me sorprendí al comprobar que eran casi las 6 y que debía ir a cambiarme para la cena. ¿De verdad llevaba allí todo el día? Al final no hemos jugado al ajedrez, observé. Lo lamento. No se disculpe.
Nuestra conversación ha sido mucho más amena de lo que lo habría sido una partida de ajedrez. Además, así cuento con un motivo para solicitar su compañía otro día. ¿Tiene planes para mañana por la tarde? Mis únicos planes consistían en perderme en la belleza de Edinburgh, y así se lo hice saber. Entonces reúnase aquí conmigo después de comer. Concluyó con una sonrisa. Cuando abandoné la biblioteca, sentía la necesidad innegable de hacer algo parecido a ponerme a dar vueltas. De camino a mi habitación, me pregunté qué sería lo que me había pasado aquel día. Porque algo me había sucedido. De eso estaba segura. Durante los últimos meses, una parte de mí se había sentido vacía. Y sin saber cómo, ahora me sentía llena por dentro, como si me hubiesen completado. Era un sentimiento tan alentador como el sol. Descubrí que en Bath parte de mí se había perdido. Una parte que había recuperado en un solo día con Philip. Una parte hecha de alegría. Entré en mi habitación con una sonrisa en el semblante, consciente de quién era el responsable de la felicidad que había recuperado. Philip se había convertido en mi amigo en el transcurso del día, aunque hasta entonces no había sido consciente de cuánto había añorado la compañía de alguien así. Puede que nunca antes hubiese valorado el poder de la amistad, el poder de contar con una persona con la que charlar durante horas sin percatarse del paso del tiempo. Había tenido muchos amigos a lo largo de mi vida, si bien nunca antes me había sentido aceptada y valorada de una forma tan absoluta ni tan inmediata. Mientras Betsy buscaba un vestido para la cena, me llamó la atención una carta que vi sobre el escritorio. Mi entusiasmo inicial al verla dio paso a la decepción al percatarme de que no era más que el poema que el señor Whittles me había entregado antes de partir de Bath. Betsy debía de haberlo sacado de algún bolsillo de mi vestido antes de llevarlo a lavar. Mientras me vestía, pensé en el señor Whittles y en el alivio que sentía por haberme librado de él. Era muy afortunada por haber venido a Edinburgh y haber recibido tan cálida bienvenida por parte de los Windham. No obstante, disfrutar de la felicidad que sentía en ese momento sin pensar en los demás me parecía un comportamiento sumamente egoísta. Quizá pudiera hacer algo para ayudar a mi tía Amelia con el objeto de su afecto. El señor Whittles solo necesitaba un empujoncito en la dirección correcta, y estaba convencida de que sería muy feliz con ella, pues la admiración sincera de mi tía sería perfecta para su ego, y tampoco era una mujer poco agraciada. Guardé el poema en el cajón de mi escritorio con la firme determinación de dar con una manera de unir a esos dos.